Ahora. Buenos días. Mesa de contratación para o servicio de mantemento integral das instalacións térmicas e control e prevención de lexionosis nos centros de atención a persoas maiores de Afonsagrada, Pol, Trabada, Pedrafito de Cebreiro, Castroverde, Meira, Ribas de Sil e Navia de Suarna, expediente 2022 con 02 número 19. Pasamos á apertura pública de ofertas. Empresas presentadas 6, admitidas 6. Sobres abiertos. Empezamos con CSA. Sobre correcto. Oferta unha porcentaxe de baixa sobre os prezos unitarios recollidos no cadro resume de 33,27%. Comprométese a realizar a formación teórico-práctica do funcionamento da instalación térmica en cada un dos centros? Sí. Efectos de desempate 39.825, 1.976. Gestión energética Aveal SL. Sobre correcto. Oferta unha porcentaxe de baixa do 31%. Comprométese a realizar formación teórico-práctica? Sí. Efectos de desempate 2-0. Inerproma Medio Ambiente SL. Sobre correcto. Oferta unha porcentaxe de baixa do 18,01%. Comprométese a realizar formación teórico-práctica? Sí. Efecto de desempate 4 e no marca. 0. 0. Servicios Integrales de Gestión y Mantenimiento S.A. Sobre correcto. Oferta unha porcentaxe de baixa do 35,74%. Comprométese a realizar formación teórico-práctica? Sí. A efectos de desempate 94 2%. Tempus Instalaciones SL. Sobre correcto. Oferta unha porcentaxe de baixa sobre os prezos unitarios do 8%. Comprométese a realizar formación teórico-práctica? Sí. Efectos de desempate 43-2. Veolia Servicios Norte S.A.U. Sobre correcto. Oferta unha porcentaxe de baixa do 13,17%. Comprométese a realizar formación teórico-práctica? Sí. Efectos de desempate 592-13. Finalizada a apertura pública de ofertas, pasamos a deliberar.
Buenos días. Mesa de contratación para o servicio de mantemento e conservación de edificios no anexo 1 do pliego de prescripcións técnicas, expediente 2022 con 02 número 11. Empresas presentadas 2, admitidas 2. Procedemos á apertura pública da oferta. Acierta asistencia S.A. Sobre correcto. Oferta unha porcentaxe de baixa sobre os prezos unitarios das unidades de obra contidas no anexo 2 do prego de prescripcións técnicas do 20%. Oferta unha porcentaxe de baixa sobre os prezos unitarios de man de obra e medios auxiliares contidos no anexo 3 do prego de prescripcións técnicas do 17%. Oferta un prazo de garantía de 24 meses. Comprométese a dispoñer efectivamente na execución do contrato dun técnico con titulación superior, ademais do requerido no apartado 12 do PPT, si. A efectos de desempate, 408. Servicios integrales de gestión y mantenimiento S.A. Sobre correcto. Oferta unha porcentaxe de baixa sobre os prezos unitarios das unidades de obras contidas no anexo 2 do prego de prescripcións técnicas do 15%. Oferta unha porcentaxe de baixa sobre os prezos unitarios da man de obra e medios auxiliares contidos no anexo 3 do prego de prescripcións técnicas do 10%. Oferta un prazo de garantía de 24 meses. Comprométese a dispoñer efectivamente na execución do contrato dun técnico con titulación superior, ademais do requerido no apartado 12 do PPT, si. Efectos de desempate, 94-2. Finalizada a apertura pública de ofertas, pasamos a deliberar.
Vale, ya. Buenos días. Mesa de contratación para o servicio de mantemento integral dos aparellos elevadores e portas automáticas nos centros de atención a persoas maiores de Trabada, Pol, a Fonsagrada, Castroverde, Pedrafito do Cebreiro, Meira, Navia de Suarna e Rivas de Sil, da Deputación de Lugo, expediente 2022 con 02 número 21. Empresas presentadas 4, admitidas 4. Pasamos á apertura pública de ofertas. Orona, sobre correcto. Precio sin IVA, 6.642 euros. Se compromete a realizar una formación teórico-práctica tal y como se define a los criterios de adjudicación. Lo marca. Es que aquí, claro, lo marca, pero Se entiende que no se compromete, sino En caso de no cumplimentar este apartado, pero lo marca. está marcado. es que yo creo que eso en caso de no cumplimentar ese apartado estaba en otra línea. Bueno, continuamos. Claro, No, sí. El número y no pone las personas en caso de desempate. no. Pasamos al siguiente. Vale. ¿Leísteis el asterisco? No. Tiene una declaración de excepcionalidad. A ver, perdón. Ah, claro. Ujú. Léelo, José. Sí. Ahora la sociedad cooperativa cuenta con la declaración de excepcionalidad aprobada mediante resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, dictada con fecha 11 de marzo de 2022 en el expediente 41/2022, con vigencia para un periodo de 3 años, habiendo sido autorizada para la adopción de las medidas alternativas a la contratación de personal con discapacidad. La cuantificación de dichas medidas aportadas en el expediente presentado equivalen a la contratación de 188 trabajadores fijos con discapacidad, representando a un 23% de la plantilla fija contratada. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente. Schindler S.A. Bueno. Schindler S.A. Sobre correcto. Precio sin IVA, 5.040 euros. Se compromete a realizar los cursos de formación teórico-práctica descritos en la letra K del cuadro resumen. Efectos de desempate 2.522,40. TK Elevadores España SL. Sobre correcto. Precio sin IVA, 6.978 euros. Comprométese a realizar formación teórico-práctica según lo definido en los criterios de adjudicación, letra K do resumen. Y le marca que sí.
Efectos de desempate 2766,25. Zardoya Otis S.A. Sobre correcto. Precio sin IVA 7.128 euros. Non se compromete a realizar formación teórico-práctica. Efectos de desempate 3.078,26. Finalizada a apertura pública de oferta, pasamos a deliberar.
Ya. Buenos días. Mesa de contratación para prestación aos centros de atención a persoas maiores de Trabada e Ribadeo. Expediente 2022 con 02 número 12. Empresas presentadas 4, admitidas 4. Procedemos á apertura do sobre B de criterios subjetivos. Aralia Servicios Sociosanitarios S.A. Sobre correcto. Lote 2 con Ribadeo. Yo no oigo, vosotros oís. Ah, perdón. Sí, Ahora, perdón. sí, culpa mía. Estamos En el Aralia Servicios Sociosanitarios S.A. Lote 2. Índice y 12 páginas tiene. el índice, perdona, Sí. se compone de solo los epígrafes. 1, calidad prestacional. 2, calidad técnica de la propuesta. Continúas un poquito hacia abajo si hay más en el índice. No. Vale. Pasamos a la siguiente. CK Senior Gestión SL. Sobre correcto. Lote 1. Que hacia abajo. Dos hojas. 2 hojas, sí. Pasamos al siguiente. Lote 2. Ah, no, espera. Sí, Vete al hay proyecto. proyecto. Proyecto lote 1. Vale. Tiene 12 hojas y los epígrafes, 1, calidad prestacional y calidad técnica. Ya está, Ya 12 hojas. 12 hojas, sí. Y Este era Trabada, sí. Y ahora Ribadeo. También calidad prestacional y calidad 12 técnica de la propuesta. Y 12 hojas. 12 hojas, sí. Vale. Y abre el anexo 2, lote. Sí. Está ahí la documentación. Es lo que se recogía en el pliego. Sí, tal cual. Vale. Venga. Pasamos a la siguiente. Mimares Residenciales LU. Sobre correcto. Esto es el lote 1. Anexo 2, lo que Oferta técnica. oferta técnica, sí. Mm. 10 hojas. Con calidad de los beneficios, propuesta técnica vinculada al plan de trabajo y calidad técnica de la propuesta. Y 10 hojas. Y es el mismo para los dos. Es el mismo para los dos. Es único, entonces. Sí, lugar de ejecución, Trabada de Ribadeo, sí. Vale. Pues pasamos a la última oferta, que es Troncoso.
Troncoco Pozo Casares SL. SL, sí. Sobre correcto. Oferta técnica de lote 1 trabada. Calidad prestacional e calidad técnica. Y 12 hojas. 12 hojas. Lote 2 Ribadeo. Calidad prestacional e calidad técnica de proposta. Y Y 12 12 hojas también. Bueno, pues finalizada apertura pública de ofertas, pasamos a deliberar.